de alguna manera nutriéndose de manera más eficiente, es cuando uno está acostado. ¿Sí? Por eso recomiendan que antes de ir a dormir hay que tomar un vaso grande de agua para que los discos se hidraten. ¿Sí? Es la única posición donde los discos intervertebrales están de alguna manera como en reposo. Porque mientras uno está parado o está sentado, siempre hay compresión permanente de los discos intervertebrales. Eso se conoce entonces con el nombre de sínfisis. Oh, que me salió fuerte. Sínfisis intervertebral. Profe, Bien. A mí me suele pasar, pero yo también tengo problemas en la columna, Sí. pero, o sea, cuando me acuesto es cuando más me duele. No sé si tienen que ver. No sé, habría que estudiar a qué nivel lumbar. No sé. Sí, Sí, claro, también pero o hay sea, muchos no sé problemas si, a nivel porque de yo ese también segmento de la columna. Puede ser también por... tenía dos Habría que ver vértebras muy habría que juntas. ver qué tipo de problema tenés, porque por ahí empieza, cuando el problema se hace crónico, cuando pasa mucho tiempo, no solamente se empiezan a afectar los discos, sino que se empiezan a afectar las vértebras entre sí. Empiezan a aparecer puntas, a ver si puedo borrar acá, porque ya hice tantas cuestiones, empiezan a aparecer puntas entre vértebra y vértebra, son malformaciones ya a nivel de los huesos, ya deja de ser un problema de disco, sino que empieza a haber problema de los huesos en sí, y eso provoca que a veces se empiecen como a aparecer puentes de hueso de un lado y del otro. Se empiezan como a conectar para tratar de restringir el movimiento de ese lugar para que lógicamente no se mueva y deje de doler. Es un mecanismo de protección eso que hace básicamente el cuerpo, ¿no? Y eso también pasa en los animales. Entonces, a veces esas puntas son las que se chocan entre sí en determinada posición y eso puede ser que te esté generando también el dolor. Por eso habría que ver, tenés que hacerte seguramente una resonancia o alguna cosa para ver bien Ah, qué tipo de problema tenés en la columna, ¿no? Una resonancia sería lo ideal, o una tomografía, por lo menos, para ver qué problema hay a nivel lumbar, si es que tenés el problema a nivel de las lumbares, no sé, a ver que vos sabés más que yo de eso. Pero puede ser que haya ya problemas a nivel vertebral, problemas a nivel de los huesos, ya no cuestiones vinculadas a los discos, sino que más bien a nivel óseo. ¿Me explico la diferencia? Profe, una consulta. Sí. ¿La sí, sínfisis sí. puede variar dependiendo la raza de la vaca? Sinceramente no lo sé si puede variar de acuerdo a la raza. Sí sé que hay bastantes variables a nivel de especies, pero no sé entre razas. Puede ser. No lo puedo descartar ni tampoco te lo puedo asegurar al 100%. Habría que estudiar eso, si hay alguna variable, hay alguna cuestión diferencial entre razas. No sé. La verdad que no te lo puedo responder. Claro, habría que abrir un par de vacas. Habría que, nada, sí, en general esa parte de la sínfisis pélvica en los animales, por ahí se denominan en algunas especies, debido a que tardan mucho en osificarse, se la considera más una sincondrosis más que una sínfisis. Por eso les digo que no se aplica 100% a todas las especies eso de la sínfisis pélvica, porque en algunas especies, como pasa por ejemplo en los bovinos, es muy común de encontrar en el campo separados los coxales. Separados los coxales, decir, pero ¿cómo están separados? Esto no era que estaban así y se mantenían unidos. Bueno, es porque en vez de ser una sínfisis realmente se comporta como una sincondrosis. Es decir, por eso puede variar un poco entre especies, bueno, pero no sé entre razas si hay alguna variante. Eso Claro. no te lo puedo responder. Bueno, y nos acercamos a la pregunta. Me fui por las ramas, pero la idea es que hagamos un repaso, ya que estamos de las articulaciones que hay, además de esta que vamos a ver ahora, que se llaman articulaciones sinoviales, ¿sí? Que estas articulaciones realmente, hasta en los libros más nuevos que hay, en realidad hay muchas clasificaciones que ya en los libros de anatomía más nuevos ya ni se usan, porque son casi como obsoletas, ya dejaron de ser importantes ese tipo de clasificación, pero bueno, uno tiene que más o menos tener idea de cómo es la clasificación, ya sea la clasificación anatómica, la clasificación funcional, y este tipo de articulaciones, que son articulaciones
que están diseñadas para moverse, se llaman articulaciones sinoviales. Y como dice ahí, lo primero que aparece es algo realmente muy, muy interesante, porque uno se pone a ver, ninguna de las máquinas que se han diseñado, por lo menos hasta el momento, bueno, o por lo menos hasta hace un par de años que yo saqué esta cuestión de la leyenda esta que dice acá, ninguna parte de la ingeniería ha podido diseñar una estructura tan sofisticada y que permita trabajar de la forma en que trabajan las articulaciones sinoviales, es decir, permitir movimiento a muy baja fricción. No quiere decir que no se gasten los componentes de una articulación sinovial. Con el tiempo, lamentablemente también les comento que nuestras articulaciones sinoviales también empiezan a gastarse y empiezan a lesionarse y empiezan a aparecer patologías. Una de las patologías que aparecen con la edad, no se crean que tenemos que tener 80 años, es lo que se denomina artrosis, que empiezan a aparecer un montón de problemitas en nuestras articulaciones sinoviales que empiezan a provocar fallas, ni hablar de cuestiones del dolor y demás, pero empiezan a provocar fallas en el movimiento de las distintas articulaciones sinoviales. Pero bueno, la ingeniería moderna no ha podido replicar de alguna forma este tipo de articulaciones que existen en los animales y en el hombre, y que son articulaciones que realmente, cuando uno mira los componentes que tiene, no parece muy sofisticado, pero realmente la manera en que trabaja es realmente asombrosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El tejido que está metido entre las superficies articulares deja de ser un componente sólido, no es ni cartílago ni tejido fibroso, y se transforma en un líquido. Ese líquido es lo que vamos a denominar líquido sinovial, o también llamado sinovia. Líquido sinovial o también sinovia. Es lo mismo. A ver si hay una manera de escribir, no me acuerdo. Pantalla. No me acuerdo si estaba esa parte. Pluma, marcador, color. No, bueno, no importa. Sinovia o líquido sinovial. A mí me gusta hablar más de líquido sinovial. ¿Por qué se llama líquido sinovial? Porque tiene una característica, el aspecto que tiene, el aspecto nada más, es muy parecido a la clara del huevo. De ahí viene el término sinovia. Es similar a la clara del huevo. Lo que cambia acá es principalmente un montón de componentes que tiene el líquido sinovial, que es muy complejo, ese líquido. Hay un montón de moléculas que tiene, un montón de componentes que tiene ese líquido, y realmente lo hace un líquido con capacidades lubricantes excelentes. Por eso es que las articulaciones sinoviales trabajan a muy baja fricción. Las superficies que entran en contacto están prácticamente tocándose, lo único que los está separando es este líquido, esta capa de líquido que permanentemente baña las superficies articulares, entonces eso permite que haya muy baja fricción, muy baja fricción, y eso también evita el desgaste de las superficies articulares. Eso es como si fuese el aceite para un motor. Los engranajes también se gastan, por eso llega un momento del auto que uno dice, bueno, che, lo voy a tener que cambiar, porque ya le rectifiqué el motor 3 veces y ya no va más. Llega un momento que los componentes del motor, los componentes metálicos, los componentes se desgastan, y por más que le haga lo que le haga, ya no va más. Las articulaciones sinoviales trabajan a muy baja fricción, eso permite que duren mucho tiempo sanas, mucho tiempo sanas. Entonces, estas articulaciones están preparadas para moverse, por eso predominan en determinado tipo, en determinadas regiones del cuerpo. ¿Dónde es que predominan más este tipo de articulaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué partes del cuerpo? En las extremidades. Y en las extremidades, que son los apéndices locomotores que tiene el cuerpo. Por eso es que predominan principalmente en los miembros torácicos y en los miembros pélvicos, más allá que hay algunas articulaciones fibrosas y demás, pero en los miembros torácicos y pélvicos es donde abundan este tipo de articulaciones que están preparadas para moverse, ¿sí? Moverse de determinada forma, ¿no? No todas las articulaciones sinoviales se mueven de la misma manera.
Eso va a depender también de la forma de las superficies articulares, de los elementos que haya alrededor de cada articulación, ¿sí? Ya sean ligamentos, músculos y demás. Hay un montón de cuestiones que van a restringir también un poco el movimiento. Van a restringir un poco el movimiento. Bien. Acá aparece la pregunta. Llegamos a la pregunta. Después de tanto mencionar cosas, llegamos a las preguntas. ¿Qué quiere decir eso de elementos constantes? ¿Y qué quiere decir elementos inconstantes? ¿Por qué se llaman de esa manera, constante o inconstante? La respuesta a la primera pregunta es porque todos estos elementos que están acá, todos estos que están acá, existen en todas las articulaciones sinoviales del cuerpo. No importa ni el tamaño de la articulación, ni la capacidad o el rango de movimiento que tenga, ni el tamaño, ni la cantidad de líquido sinovial, no importa. No importa todas esas características. Todas esas articulaciones sinoviales van a tener los mismos componentes, ¿sí? Una superficie articular que aporta el hueso. Por ejemplo, algo rápido de que se nos venga a la cabeza o a la mente, por ejemplo, la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es una superficie articular. La cabeza del húmero es una superficie articular. Bueno, esas partecitas de los huesos que van a estar conectándose son las superficies articulares. Entonces, todos los huesos que van a formar una articulación sinovial van a tener que aportar una superficie articular, una o más superficie articular. Yo mencioné simplemente la articulación del hombro, escápula y húmero, ¿sí? Son los dos huesos que participan de esta articulación. Entonces, eso es la superficie articular que tienen los huesos. Una cabeza por un lado, una cavidad por otro, en este caso que es el hombro. Si hablamos del carpo, bueno, hay un montón de superficies articulares y cada huesito tendrá su zona donde articula con otro y demás. Bueno, esos son todos los relieves que tiene cada hueso que intervienen en la articulación. Entonces, independientemente de la forma, del tamaño, de la capacidad de movimiento, de todas esas características no importan. Lo que importa es que todos estos elementos van a estar presentes en cualquiera de las articulaciones sinoviales que se les ocurra a ustedes. ¿Sí? En cualquiera de las articulaciones sinoviales van a tener una superficie articular, un cartílago que va a estar recubriendo la superficie articular, ¿sí? Cada hueso va a tener en el lugar donde se va a conectar con el hueso opuesto una capa de cartílago. No está pegado a esa superficie articular. Eso no lo vemos si no agarramos un hueso fresco. Por eso mi idea, cuando yo llevé las primeras clases, que ves ese hueso miembro torácico de un cerdo, que lo saqué de una carnicería, ahí se veían cómo los huesos tenían en sus extremidades cartílago, en el lugar donde se articulaba con otro. Bueno, ese cartílago se pierde. Cuando se descompone el tejido, se pudre el tejido, ese cartílago se sale, se suelta. Por eso prácticamente en ninguno de los huesos que nosotros tenemos en el museo, de los que ustedes alcanzaron a ver, tienen cartílago articular. No tienen porque se sale, se pierde. Se descompone el cartílago y se despega, se sale. Bueno, pero todos los huesos, en el lugar donde articulan, van a tener cartílago articular. Por otro lado, hay una cápsula. Todas las articulaciones sinoviales tienen una cápsula que lo que hace es evitar que se salga el líquido sinovial de adentro. También va a tener otras funciones, conectar los huesos entre sí, es como un estuche de un hueso a otro, o de un hueso a otro, dependiendo cuántos participen, pero ese estuche lo que hace es ir de una extremidad del hueso a la extremidad del otro. Entonces, forma y contiene en su interior una cavidad llena de líquido. Esa cavidad se llama cavidad articular, donde va a estar el líquido sinovial. Ese líquido, ya vamos a ver, se forma, se regenera, se va cambiando, se va renovando, no es que es siempre el mismo líquido, no es que uno nace con ese líquido sinovial y envejece y muere con el mismo líquido, no, se va renovando, se va cambiando. Hay células de la cápsula, hay una membrana
está dentro de la cápsula que se encarga de fabricar ese líquido, ese aceite, podríamos decir, que sirve para lubricar las superficies articulares y también sirve para nutrir el cartílago articular. Tiene dos funciones principales: lubricar las superficies articulares de los huesos para que no haya fricción y además darle de comer, si se quiere llamarlo de alguna forma, es decir, nutrir el cartílago articular que no tiene vasos sanguíneos. El cartílago articular no tiene vasos sanguíneos. O sea, se tiene que nutrir de algún lado. Todos los tejidos se tienen que nutrir de algún lado. Bueno, el cartílago articular se nutre gracias al líquido sinovial. Ahora, estos elementos, los inconstantes, se llaman así porque están presentes en algunas articulaciones sinoviales y en otras no están. Por eso son inconstantes. Los ligamentos están en casi todas. Están no en el 100% de las articulaciones sinoviales, pero la mayoría de las articulaciones tienen ligamento. Estos, los discos, solamente están en una articulación. ¿Alguien sabe dónde? No son discos intervertebrales, no hay que confundir, ¿eh? Estos son discos articulares. ¿Eh? ¿En la rodilla? En la rodilla están estos. Ah. Los meniscos. Los discos articulares están entre la mandíbula y el hueso temporal. Muevan su mandíbula, muévanla para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. ¿Tiene mucho movimiento o no? ¿Se mueve mucho o no? Sí. ¿Eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Creo que todo el mundo puede mover la mandíbula para todos lados, sobre todo cuando hablamos, cuando comemos, cuando masticamos, cuando, bueno, mordemos, lo que sea. Se mueve para todos lados. Y eso es una articulación sinovial entre la mandíbula, las mandíbulas, y el temporal, el hueso temporal, que es uno de los huesos del cráneo. Bueno, entre medio de los cóndilos de la mandíbula y la superficie articular que tiene el temporal en esa zona, hay un disco. Un disco de un lado y un disco del otro, ¿sí? Uno para cada lado. Son discos que están solamente en la articulación temporomandibular, que en la medicina humana, cuando ustedes escuchan hablar los médicos, que son medio particulares, estos muchachos, dicen la ATM. ¿Qué es la ATM? La articulación temporomandibular. Ahí están los discos. Los discos están en ese lugar. Los discos están solamente en la articulación temporomandibular. No hay otra articulación sinovial que tenga ese tipo de estructura. Solamente la articulación entre mandíbula y temporal. Bueno, y cartílago marginal es otro de los elementos que puede estar en algunas articulaciones. ¿Dónde hay cartílago marginal? En dos articulaciones solamente. Una es el hombro, muy chiquitito, casi que ni se nota. En el borde de la cavidad glenoidea del escápulo está. Y el otro está en el borde del acetábulo. ¿A dónde está el acetábulo? ¿A qué pertenece el acetábulo? Al coxal. ¿Eh? Al cox. No, para. Al cox. Sí. Al miembro Sí, pélvico. Al coxal, exactamente. Sí. Es decir, está justamente en dos cavidades, en el borde de dos cavidades articulares. Uno en el acetábulo, que es todo un labio que hay alrededor del acetábulo, como en el borde del acetábulo, y el otro está en la cavidad de la escápula, la cavidad glenoidea. Son los dos ejemplos donde hay cartílago marginal. Y los meniscos están en la rodilla. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver parte por parte. Primero los elementos constantes. ¿Cuáles son los elementos constantes? Superficies articulares, bueno, la que se les ocurra. Ustedes saben que existen superficies que son cóncavas, otras que son convexas. Acá estamos viendo justamente estas dos. El acetábulo, que es cóncavo,
es una cavidad articular, y la cabeza del fémur, que es al revés, que es una eminencia articular. Entonces, esto articula con esto. La cabeza del fémur se mete en el acetábulo para formar la cadera. Entonces, cada hueso va a aportar una superficie, una o más superficie articular, que es lo que estamos viendo, los huesos pelados, sin ver cartílago, sin nada. Acá estamos viendo la cabeza del fémur peladita, no hay ningún cartílago encima, no hay cartílago articular, y acá estamos viendo el acetábulo también peladito, no tiene nada de cartílago. Eso es lo que generalmente uno encuentra en el campo, sin tener cartílago. Ahora, si yo me voy a la carnicería y le pido al carnicero, ¿me podés dar la cadera, la punta del anca o una punta del fémur, qué sé yo? El tipo le va a cortar ese hueso, porque son restos, generalmente no se usan, y ustedes van a ver que en el extremo de la cabeza van a encontrar una capa de cartílago blanco azulado, como esto que estamos viendo acá. Después vamos a ver otras imágenes, me parece. Fíjense, acá hay un pedacito, un corte sagital del dedo del caballo. Y esto es un corte del dedo nuestro, entre las falanges, ¿sí?, del dedo nuestro. Fíjense lo que estamos viendo. Un corte sagital, falange media, falange distal, y este huesito que está articulando por detrás, por palmar en este caso, puede ser un miembro pélvico también, es lo mismo básicamente. Y fíjense que en el extremo de los huesos, o en el lugar donde se van a contactar con sus vecinos, aparece una placa de cartílago blanco. ¿Lo ven ahí? Miren cómo está revistiendo el cartílago articular, la falange media, cómo reviste al sesamoideo ese cartílago, cómo reviste acá la falange distal. ¿Ven? ¿Qué es eso? Cartílago articular. Eso es cartílago articular. Ese cartílago es muy particular, es un cartílago muy, muy particular. Primero es cartílago de tipo hialino, no es fibrocartílago, no hay tejido fibroso ahí, es solamente este tipo de cartílago que se llama cartílago hialino. El grosor, bueno, hay alguna característica. Generalmente lo que hace el cartílago articular es pronunciar mucho más las superficies articulares de los huesos. Por eso acá es más gordo en el centro y más finito en la periferia, y acá al revés, ¿sí? Es finito en la periferia, más gordo en el centro. Bueno, eso trata de que las superficies articulares se conecten de mejor manera, de que haya una mejor congruencia entre los huesos. Por eso es que lo que hacen es resaltar o hacer más evidente la forma de las superficies articulares. Por eso el grosor puede variar, el grosor es bastante variable. Pero esto es importante, fíjense lo que dice acá. Son avasculares y carecen de nervios. ¿Qué quiere decir son avasculares? Que no tienen vasos sanguíneos. Que no tienen vasos sanguíneos. Avasculares quiere decir que no tienen vasos sanguíneos y tampoco les llegan nervios. Es decir, Profe, no por tienen eso ningún se tipo dice de... que cuando se punza no tienen dolor ahí. No tiene sensibilidad ni tampoco sangra el cartílago, porque no tiene vasos sanguíneos. Pero el tema es cómo se nutre si no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo se Por el nutre? líquido Porque si no le sinovial. llegan vasos sanguíneos, no le llegan nutrientes. Entonces ese cartílago estaría muerto. Pero recibe nutrientes, recibe oxígeno, libera desechos, se va regenerando muy lentamente, se va regenerando muy, muy despacito, porque es un cartílago muy particular. Se nutre gracias al líquido sinovial. ¿Sí? Se nutre gracias al líquido sinovial. Y esto es también importante, no tiene nervios. Entonces, si yo agarro, acá estamos viendo, a ver, si yo agarro, por ejemplo,
y le clavo una aguja, ¿sí? Le clavo una aguja al cartílago articular, ¿el animal le va a doler? No. No. No, no. No, no le duele. No le duele, o sea, le duele cuando sí estoy perforando la cápsula y demás, pero yo puedo estar, si quiero, sacándole pedazos de cartílago articular y el animal no va a tener dolor. Ese es el problema de por qué las artrosis, tanto en los animales como en nuestro caso, se manifiestan ya cuando están muy avanzadas. Cuando hay mucho ya avance de la patología, que hay destrucción de distintos componentes de la articulación, ahí recién empieza a aparecer dolor en las articulaciones sinoviales. Pero mientras tanto el cartílago puede estar saliéndose, como por pedazos, si queremos decirlo, y no va a haber dolor porque el cartílago no tiene nervios. ¿Sí? No tiene nervios y por lo tanto es insensible. Es un cartílago, un tejido insensible. Bueno, y estas dos cuestiones también son importantes. Reducen los efectos de las contusiones. ¿Qué es las contusiones? Y bueno, cuando yo estoy parado, cuando yo corro, cuando yo camino, cuando salto, lo mismo pasa en los animales, esos cartílagos están permanentemente como chocándose entre sí. Y esos cartílagos están diseñados para tratar de disminuir esas contusiones, esos golpes dentro de las articulaciones sinoviales. Además de reducir los roces, para que esto funcione con la mínima fricción posible, que haya la mínima fricción posible, eso va a mantener el cartílago sano. Bueno, acá estamos viendo, sacado de otro libro, el cartílago articular de una articulación, de un hueso en realidad, y el cartílago del otro. Fíjense cómo están los dos. Hay una buena congruencia entre los cartílagos, se ve que prácticamente no hay, la cavidad articular es muy chiquitita, porque están prácticamente en contacto cartílago con cartílago. Estamos viendo la cavidad glenoidea de la escápula, la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, un corte, ¿no? Estamos viendo cortada esta articulación. Entonces, la cavidad, esto tendría líquido entre medio, y ese líquido sinovial va a permitir evitar los roces, va a evitar la fricción, va a evitar estas contusiones y demás. Bien. Y esto es lo que hoy en día se usa en medicina humana y en medicina veterinaria. Ya prácticamente las articulaciones no se abren más como se hacía antes. Cuando hay un problema dentro de una articulación sinovial que requiere cirugía, no se corta como se hacía 20 años atrás, que se cortaba la articulación con el bisturí y se abría y se sacaban los pedazos así como si fuese una carnicería, sino que hoy en día se utiliza un instrumental mucho más sofisticado, lamentablemente caro, pero que evita lesiones y permite la reparación rápida generalmente de la articulación. ¿Sí? Bastante rápido. Esto se llama artroscopía. Artroscopía. Lo que estamos viendo acá es el cartílago articular, ¿ven? Cartílago articular se ve blanquito, se ve redondo porque ahí está metida la cámara. Esto que está acá es una cámara. Eso que está ahí es una cámara que va conectada a un monitor, entonces ustedes ven en una pantalla, ven dentro de la articulación. Entonces permanentemente entra líquido y yo veo de manera amplificada las distintas partes de la articulación. Eso es la articulación metacarpofalángica de un caballo. Por ahí difícil de entender porque el caballo está patas para arriba y demás. Pero bueno, así se ve una artroscopía. Así se ve una artroscopía. Y eso se usa en medicina humana ya hace bastante. En medicina humana ya no se corta más las articulaciones, salvo que requiera alguna cosa particular. Pero en general ya las cirugías articulares son mediante artroscopía, que es mucho más beneficioso para el paciente, se repara mucho más rápido, hay menos lesión, porque yo no tengo que cortar más que hacer dos pequeños orificios, uno para meter la cámara y el otro para meter todo el instrumental. ¿Ven? Eso que está acá, eso es un palpador que me permite ver y tocar el cartílago para ver si está sano, si no está sano, igual que acá, ¿ven? Acá se salen como pedazos del cartílago, eso porque el cartílago está enfermo, se está como despegando del hueso, ahí se ve el hueso por debajo, se ve el hueso por debajo. Es porque la articulación está enferma, parece como si fuese un
una ricota cuando el cartílago está muy enfermo. Y esto que estamos viendo rosado, que tiene como flecos, ¿ven? Todos flecos hacia el interior, todo de color rosado, eso es un componente fundamental de la cápsula. Un componente fundamental de la cápsula, que se denomina membrana sinovial. Acá lo voy a remarcar, membrana sinovial. ¿Por qué es tan importante esa estructura que vimos recién, que parece como flecos de color rosado en el interior? ¿Por qué es importante esa membrana? Y esta sí que tiene muchos vasos y muchos nervios. Eso sí duele, eso sí sangra mucho. ¿Para qué sirve esa membrana sinovial? Que forma parte, como la parte interna de la cápsula. Me va a costar muchísimo reseguir la liñita, pero voy a tratar de más o menos pintar acá dónde está la membrana sinovial. Bien, llega hasta ahí, acá arriba llega hasta ahí, del otro lado, bueno, esto forma todo un estuche, ¿no? Completo. Acá estamos viendo una imagen, simplemente como pareciera que está de un lado y del otro, pero en realidad está recubriendo como si fuese un tubo, en realidad, desde un extremo de un hueso al extremo del otro. Lo mismo hace la cápsula. La parte fibrosa, la membrana fibrosa, la parte fibrosa de la cápsula va desde un extremo al otro del hueso. Esto que está marcado con el número 4, eso es toda la parte más fibrosa, más gruesa de la cápsula, pero por dentro hay una membrana que tiene ese aspecto así, como todos flecos hacia el exterior. ¿Para qué sirve esa membrana? ¿Qué les parece a ustedes? Vemos un poquito más y lo dejamos, porque estamos todos medio... ¿Para qué servirá esa membrana? ¿Ayuda para eliminar residuos? Sí, en parte ayuda para eliminar residuos, pero tiene otra función. Podría usarla como en primer... ¿Cómo? Para contener el líquido. ¿Contenerlo? Sí, también va a contener, porque va a formar parte de la pared de la... Pero hay algo que es todavía más importante más que contener. Para proteger la cavidad articular. No, ¿Es para nutrir el cartílago? la membrana sinovial lo que hace, ni más ni menos, dentro de todas esas cosas que ustedes largaron que no están mal, pero la membrana sinovial lo que hace es fabricar el líquido sinovial. ¿Sí? Eso es lo primero que se le tiene que venir a la mente cuando uno ve el término membrana sinovial. Las células de la membrana sinovial son las células que fabrican el líquido. Son células muy especializadas que fabrican este líquido que está dentro de las articulaciones sinoviales. Por eso es tan importante esa membrana, que se mantenga sana, que no se lesione, que no se fibrose, bueno, etcétera, etcétera. Esa membrana es fundamental porque es la que va a fabricar el líquido. Y si no hay líquido en la articulación, estamos complicados porque ahí sí que va a haber roce entre cartílagos y eso va a terminar muy mal. Por lo tanto, la membrana sinovial cumple un rol realmente muy importante, es decir, es la fábrica de líquido. La fábrica de líquido sinovial es la membrana sinovial. Esa membrana interna que yo remarqué acá de rojo, que fíjense hasta dónde la remarqué, hasta el borde donde comienza el cartílago articular. Es decir, la membrana sinovial no tapiza los cartílagos, no va por acá donde yo estoy dibujando. Termina ahí, en el comienzo. Cuando comienza el cartílago articular, ahí termina la membrana, tanto de un lado como del otro. Acá estamos viendo el extremo de un hueso, el extremo del otro. Esperen un cachito, que es complicado tener tantas cosas. Ahí estamos viendo, entonces, el extremo de un hueso, el extremo del otro. Esto que está rayado sería el cartílago articular de este hueso. Ahí está el cartílago articular del otro. Fíjense que está bien ejemplificado cómo hace para hacer más pronunciada la forma de las superficies articulares. ¿Ven? Bueno,
Y después tenemos en celeste todo lo que sería la cavidad articular, que estaría ocupada por el líquido. Esa cavidad articular queda contenida de alguna forma por la cápsula. La cápsula tiene estos dos componentes, una parte fibrosa por fuera, que es lo que está en línea de puntos, y una parte interna sinovial, que esa es la que forma el líquido. Entonces, el líquido lo fabrica la membrana, queda alojado dentro de la cavidad, no se escapa de ahí adentro el líquido, no se sale de ahí adentro, salvo que haya una herida, salvo que ustedes punzan la articulación porque quieren sacar una muestra de líquido, que eso se hace también. Pueden punzar la articulación, sacar el líquido para ver cómo está, se pueden hacer análisis del líquido para ver cómo está, porque hay muchos casos que las articulaciones sinoviales están muy cerca de la superficie de la piel. Piensen ustedes, por ejemplo, en las articulaciones de sus dedos. Fíjense que están muy cerquita las articulaciones sinoviales de los dedos, en la muñeca, en el codo. Hay un montón de articulaciones sinoviales que están muy cerca de la piel. Entonces, una herida punzante puede perforar la cápsula de permitir el escape de líquido. Y eso también puede permitir que esa articulación se contamine, se infecte, que es algo muy común de ver en los animales. Piensen ustedes un animal que está suelto en el campo, que se engancha con un alambre, que se clava algo, un pedazo de palo, lo que sea. Bueno, si justo perfora la articulación, es muy probable que se haga una infección en la articulación. ¿Sí? Una infección articular, que eso es muy jodido después de tratar, de medicarlo y demás. Bueno. Si ustedes después se ponen a ver los componentes que tiene el líquido sinovial, que no hace falta ahora saberlo, pero bueno, van a encontrar que tiene un montón de proteínas, de un montón de nutrientes ahí adentro. Imagínense las bacterias ahí adentro, están chochas, crecen, están en un lugar ideal para crecer, multiplicarse y demás. Por eso que las articulaciones están predispuestas, las articulaciones sinoviales, a contaminarse cuando hay lesiones, cuando hay cortes, cuando hay heridas punzantes. Bien, estos son todos los elementos entonces que tiene una articulación sinovial. La superficie ósea, la superficie articular, el cartílago, la cápsula, la parte fibrosa y la parte sinovial, la cavidad y el líquido. Todo eso son los componentes que tiene una articulación sinovial. Bueno, y estos son los elementos inconstantes, y ya con esto dejamos acá, ¿sí? Que me tomé toda la consulta para responder una sola pregunta, básicamente, pero bueno, no sé si les viene mal un repaso de lo que es artrología, de cómo es el estudio de las articulaciones. Entonces acá tenemos los elementos inconstantes. Hay cordones. ¿Qué pasa? Para que las articulaciones se muevan de determinada manera, y para que mantengan ese tipo de movimiento, necesitamos algún refuerzo, alguna conexión entre huesos, además de la cápsula, porque la cápsula no tiene tanta fuerza como para mantener unidos los huesos entre sí. Entonces, para que los huesos se mantengan unidos entre sí, permitiendo determinado movimiento, existen cordones de tejido fibroso que se denominan ligamentos. Son cordones o bandas de tejido fibroso. Entonces van de hueso a hueso. Hay montones de ligamentos dependiendo de las articulaciones. Acá simplemente puse estos ligamentos como ejemplo. Unos ligamentos que son muy escuchados, que todo el mundo los conoce, se denominan ligamentos cruzados de la rodilla, el cruzado anterior, el posterior, bueno, eso también lo tienen los animales, ya lo han visto o estarán viéndolo. Esos cordones lo que hacen es mantener la unión entre los huesos, permiten que se muevan entre sí, pero le dan estabilidad a la articulación, para que se mueva de determinada forma, y no que se mueva para cualquier lado.
Acá tenemos algunos elementos articulares que hay, ligamentos, sí, articulares que hay, por ejemplo, en los dedos del caballo, que son numerosísimos. Cada articulación tiene un montón. Cada articulación tiene un montón de ligamentos. Bueno, simplemente estoy marcando algunos de estos cordones amarillentos. Son ligamentos que tienen que ver con la estabilidad de cada articulación. De esta articulación, de la interfalángica proximal, de la interfalángica distal. Bueno, eso es un poco la idea. Los ligamentos sirven para unirlos y mantener estable una articulación. Fíjense lo que pasó acá. ¿Sí? Esto, una ruptura ligamentosa. Una ruptura de ligamento en una carrera y el animal tuvo una luxación de esta articulación. ¿Qué quiere decir luxación? Que las superficies óseas dejaron de estar en contacto, se perdió la estabilidad articular, ¿ven? Esto es una articulación normal, una radiografía de esta articulación normal, y esto es posterior a una lesión. Fíjense cómo el metacarpo, que estoy marcando acá, pierde contacto con la falange proximal. ¿Por qué ocurre eso? Porque se rompieron los ligamentos que unen hueso con hueso. Entonces, la articulación, la cápsula articular no tiene suficiente fuerza como para mantener unidos los huesos, sino que para eso están los ligamentos. Cuando los ligamentos se rompen, porque están preparados para doblarse, para plegarse, pero no para estirarse, los ligamentos, salvo algunos, la minoría, pero no están preparados para estirarse. No se estiran los ligamentos. Los ligamentos lo que hacen es plegarse, doblarse, pero no se estiran. Entonces, cuando hay un excesivo estiramiento, o se trata de estirar, generalmente se empiezan a romper las fibras que tienen adentro, hasta que llega un momento que se puede romper absolutamente todo. Se corta el ligamento. Y eso provoca inestabilidad en la articulación. La articulación pierde contacto de un hueso con otro, como se ve en esta radiografía. ¿Ven? Eso es una luxación, que puede aparecer en cualquier articulación. Puede ser la cadera, puede ser el hombro, puede ser el codo, las interfalángicas, cualquier articulación puede tener una luxación. ¿Sí? Bien. Bueno, y ya para terminar, los discos, que acá no están, entre mandíbula y temporal, y los meniscos, que son estructuras pares, hay dos meniscos en cada rodilla que están intercalados entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia. ¿Sí? Esas estructuras después, cuando uno las ve, se da cuenta de la forma que tiene, lo que hacen es colaborar también para darle mayor congruencia a las superficies articulares, permitir determinado tipo de movimiento y además para que las superficies articulares se puedan acoplar de mejor manera. Por eso es que los meniscos justamente están en la rodilla, porque los cóndilos del fémur son muy diferentes a los cóndilos de la tibia. Entonces los meniscos lo que hacen es adaptar un poquito esas formas articulares para favorecer el funcionamiento, en este caso, de la rodilla. Bueno, y por último, el cartílago marginal. Que acá estamos viendo una vista ventral, esto es un coxal de un caballo, uno de los coxales del caballo, el fémur, con la cabeza del fémur ahí metida en el acetábulo, y ahí se ve esa estructura fibrosa que está como en el borde del acetábulo. Eso es el labio marginal, cartílago marginal o rodete marginal, cualquiera de esos nombres se usa. ¿Para qué está? Bueno, para también mejorar la congruencia, para que se adapten mejor las superficies articulares y además también evitar fracturas en el borde. Lo que no quita que no vayan a aparecer fracturas. Trata de evitarlo, pero siempre puede ocurrir. Eso ténganlo presente. No es que porque tenga el cartílago nunca se va a fracturar el borde del acetábulo. Bueno, eso no es cierto, no es correcto. Bien, bueno, y esto quedaría para ver en otro momento, me parece, porque estamos todos ya medio saturados, cómo se clasifican las articulaciones sinoviales. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro. Es decir, las articulaciones sinoviales se clasifican de acuerdo a la forma o la geometría de las superficies articulares. Ahí se dice clasificación geométrica. Hay distintos tipos de articulaciones sinoviales, que eso también va a condicionar o va a determinar
el tipo de movimiento que puede hacer cada articulación sinovial. Si ustedes comparan, por ejemplo, para que sea algo rápido, el movimiento que puede hacer su hombro, el hombro de ustedes, traten de hacer todos esos movimientos que hace el hombro, traten de hacerlo en el codo. Y díganme si se puede hacer o no. Si se puede hacer todos los movimientos que hace el hombro, si se pueden hacer en el codo o en la mano. No, no ¿Se se puede puede. hacer o no? No, No, no. No se puede. ¿Por qué no se puede? Pero si son articulaciones sinoviales, ¿por qué no? y por el tipo de rotación que tiene, por el tipo de Porque tienen cómo está distintas formado. formas geométricas Claro, las superficies articulares. Piensen ustedes que el hombro, como pasa el hombro de los animales, nada más que nosotros lo podemos mover mucho más que los animales, piensen ustedes que el hombro nuestro, igual que la cadera nuestra, es una pelota que encaja en una copa, una bocha que encaja en una copa. Entonces, eso se puede mover básicamente para todos los lados que se le ocurran. Se puede mover para afuera, para adentro, hacia atrás, pueden hacer un círculo, pueden rotar para adentro, rotar para afuera. ¿Y por qué no se puede hacer en el codo eso? Porque las formas que tiene el radio y el cúbito y el húmero, en ese lugar donde articulan, no es una esfera que encaja en una copa articular. Por eso es que no se puede mover de la misma manera el hombro que el codo, o que el codo que las interfalángicas, o que la rodilla con el hombro o con la cadera, porque cada una de estas superficies articulares, cada una de estas articulaciones, tiene una forma geométrica particular. Por eso es que aparece esta clasificación. Yo acá les remarqué por ahí las más clásicas. Dependiendo del libro que ustedes vean, puede haber 6 o 7. Yo creo que en el apunte ese que les pasé, ese resumen de artrología, están explicadas cada una de estas clasificaciones. Fíjense si lo pueden leer, creo que está bastante claro lo que dice. Cómo se clasifican desde el punto de vista geométrico o anatómico las articulaciones sinoviales. ¿Por qué son condilares? ¿Por qué son gínglimo o en bisagra? ¿Por qué son trocleares? ¿Por qué son pivotantes? ¿Por qué son esferoidales? Bueno, eso tiene que ver principalmente con la forma de la geometría, la forma geométrica de la superficie articular. Acá está el ejemplo, ¿ven? El dibujito que esquematiza la articulación del hombro, o la cadera, podría decir, y acá tenemos la imagen más o menos real de lo que es la escápula con el húmero. Bueno, esto en la ingeniería, en la mecánica y en un montón de cuestiones vinculadas con la mecánica y maquinarias y demás, eso se utiliza permanentemente. Este tipo de diseño. Han copiado la superficie, las articulaciones sinoviales, la han trasladado, la han copiado o tratado de copiar en un montón de implementos de la industria, ya sea automotriz, fábrica de distinto tipo. Imagínense solamente, por ejemplo, cómo se mueve el espejito del auto, que se mueve para todos lados. Bueno, ¿por qué se mueve allí? Porque tiene una bochita que encaja en una cavidad, o por ejemplo, no sé, la palanquita para jugar a los jueguitos. ¿Por qué se mueve para todos lados? Y porque es una bochita que encaja en una cavidad articular, en una copa. Entonces eso permite que se mueva para todos lados. Y ese diseño lo tienen solamente muy pocas articulaciones, el hombro y la cadera. Las otras articulaciones tienen cada una su propio diseño, y eso va a permitir que se mueva de determinada forma. Bueno, esa es la clasificación, una de las tantas clasificaciones que se llama clasificación morfológica, o también, ahí dice, morfología o clasificación geométrica. Eso léanlo, porque van a ver que siempre van a haber consignas, y cuando más o menos hayamos terminado toda esta cuestión de artrología, les voy a mandar así, como hicimos esa vuelta para practicar ese simulacro de pregunta de múltiple opción, que tienen tiempo y qué sé yo. Bueno, tengo uno hecho de artrología también, así que se los voy a mandar para que practiquen un poco también con esas cosas. Le voy a modificar un poco el tiempo, porque me parece que es muy escaso. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar acá nomás.